Estoy harto, todas las adaptaciones del maestro Junji Ito terminan igual, siendo tremendo ñordo. ¿Qué fue esto, por Dios? Es de los mangakas más reconocidos de la industria y no hay un solo proyecto de animación que le haga justicia. Esto ya es algo bastante recurrente entre muchos de los mangas seinen más oscuros. El ejemplo que sé que a muchos les viene a la mente es el de Berserk. Es increíble cómo a día de hoy el que es para gran parte de la comunidad como el mejor manga de la historia no tiene una adaptación decente a anime. Vean esa mierda. Uno de mis mangas favoritos, como lo es el de Gantz, tuvo su última adaptación de anime hace más de 20 años. Sobra decir que no es que esté incompleta, sino que solamente anima el inicio de la obra. Falta ponerle una marca de agua a todo el anime que diga prólogo. El manga fue un completo éxito y a pesar de eso las productoras tuvieron mucho miedo en darle luz verde a un proyecto tan polémico por leyes televisivas, y ese era el gran problema, porque entonces como una obra tan fuerte como Akira, por ejemplo, fue estrenada en los 80s porque iba para el cine, al igual que gran parte de la filmografía de Satoshi Kon. En Perfect Blue, por ejemplo, hay escenas muy subidas de tono, hay que hacer especial énfasis en muy subidas, pero de la misma forma son obras que van para el cine, son largometrajes, no una serie televisiva, y animar en formato de largometrajes historias que son mucho más extensas sería simplemente horrible. Pregúntenle a los fans de Berserk con sus películas de mí. Afortunadamente llegó la era digital, los servicios de streaming fueron una salida artística para toda esta clase de proyectos. En 2018 apenas se estrenó Devilman Crybaby y la gente lo amó. Fue una obra completamente rentable de manera económica para Netflix, a pesar de que es una oda a la sangre, el genocidio, drogas, abusos, sacrificios satánicos y escenas sexuales. A pesar de todo eso, fue un proyecto que dejó ganancia, y bajo este contexto en el que se encontraba la industria es que el 30 de agosto de 2019, hace ya más de 5 años, se daría a conocer el proyecto, una adaptación del manga de Uzumaki, el primer manga que yo me leí en mi vida, y por eso es que este video me duele demasiado. ¿Qué tal por ahí? Soy Lama y hoy vamos a hablar de la mayor decepción que me he llevado desde que veo anime, la deprimente adaptación de Uzumaki. Para los que seguimos de cerca al genio del terror Junji Ito, sabemos que esta no es la primera animación que le hacen a uno de sus trabajos que pocos no tienen, porque bueno, a este tipo otra cosa no, pero lo que le gusta la chamba no tiene sentido. Sus obras más importantes, Tommy. Este es uno de sus mangas más representativos y fue su debut, y simplemente recibió un poco de animación en Junji Ito Collection, un pequeño compendio donde se juntarían animaciones del trabajo del mangaka, pero como están viendo y como vieron al comienzo del video, da mucha puta pena. Para esta poronga me quedo y por mucho con los trabajos de animación de Bob Esponja, el anime. Saquen su cigarro, gente, esto es cine. Gyo es otro de sus mangas más representativos, el cual recibió este sí una película ni más ni menos que por el famoso estudio de animación Ufotable en 2012, el mismo estudio de animación que hace Kimetsu no Yaiba. La obra trata de un virus que entra en los peces y animales marítimos y estos le salen unas patas robóticas, salen del mar y se vuelven un serio problema terrestre. El concepto es muy interesante y en una entrevista el señor Junji Ito dijo haberse inspirado en Tiburón de Steven Spielberg y quiso pues transmitir ese miedo en la forma del tiburón a algo terrestre, y en mi opinión el manga lo consigue, la película ciertamente también. Ufotable hizo un gran trabajo, pero el excesivo uso de CGI me produce demasiada pereza, igual que los múltiples efectos de sonido de las patas metálicas de los peces chocando contra el pavimento. Me produce un dolor de cabeza terrible, pero seguro esa sea la idea del director, que incomoden esos chirridos que sintieron los personajes de la obra al estar ahí. Pero mi amor, 5 minutos está bien, incomoda como debería ser, inmersión en la obra, pero la hora entera, mejor que venga personalmente y me pegue con un martillo en la frente, ¿no? En 2019, por otra parte, tendríamos un tráiler que no es que pintara bien, es que era la cara de la justicia al trabajo del señor Junji Ito, y se decía que se iban a mantener fieles al material origen. De esa manera se anunció un proyecto para animar la obra magna del genio japonés, Uzumaki. En internet ya se empezaba a hablar de que habría justicia, que no sería el mierdón que es Junji Ito Collection, que esto sería diferente. 4 episodios solamente, pero que serían dedicados a capturar esa esencia de terror que logra el manga con sus 20 capítulos. Pero a todo esto no hemos hablado de qué trata el manga, a qué se enfrentan artísticamente los de Production IG con los de Adult Swim a la hora de hacer esta adaptación. El manga de Uzumaki trata la historia de Kirie, un adolescente del pueblo de Kurouso. Este es un pueblo japonés rural que es también a su vez azotado por espirales. Estas espirales terminan afectando de muchas formas, tanto física como psicológicamente a sus habitantes, aunque en cierta medida conforme más vayamos leyendo, cuando caigamos en un real análisis a la obra, nos vamos a dar cuenta que este manga es más un terror cósmico Lovecraftiano. Se vuelve normal cuando vemos las entrevistas y el propio Junji Ito cuenta cómo el escritor de terror estadounidense es una de sus mayores inspiraciones. Pero, ¿por qué digo
digo que este es un terror cósmico, un terror hacia lo magnífico de lo desconocido, porque en muchos capítulos se ven fijaciones directas hacia la protagonista. Es el único personaje que logra sobrevivir al toque de una de estas espirales en un capítulo en el que se hacen remolinos en la cabeza, cuando ya antes había dejado en claro de manera tácita que la manifestación de estas espirales en un personaje significaba la crónica de su muerte. Y cuando entendemos que ella, Kirie, es el centro de todo lo que está ocurriendo en el pueblo, todo toma muchísimo más sentido. La obra trata como de esta especie de dios, de ente supremo, que va a estar divirtiéndose de manera morbosa con la protagonista, haciendo sufrir a todos los que la rodean. A veces, conforme más avance la obra, nos daremos cuenta que es más el capricho de un demonio, si así se le quiere ver, torturando incluso a niños inocentes o incluso masacrando a grandes grupos de gente. Hay un capítulo donde todo esto se vuelve muy obvio, que es cuando quieren subir a un faro y justo da la casualidad que la protagonista no murió, y en la obra nunca vamos a ver a este ser malévolo, que yo creo que ya cumple las características suficientes para dotarle de una personalidad. Uzumaki juega mucho con ese miedo a lo desconocido, a la injusticia, al quién será el siguiente y el cómo se irá a manifestar ahora esa maldición en forma de espirales. En el manga esto es retratado de manera precisa con el paneling y el cómo juega como le da la gana con los personajes, el señor Junji Ito, torturándolos, hundiéndolos poco a poco en la miseria, como pasa con el padre de Shuichi o con la primera amiga de Kirie, o arrebatándoles la vida de manera rápida, como empieza a pasar ya más cerca del final. Todo esto con dibujos impresionantes sobre las múltiples formas en que este ente se puede manifestar con esas espirales. Como están viendo en las imágenes, el manga es una completa obra maestra y la obra magna de un genio como es Junji Ito. Bien, ahora analicemos qué fue lo que hicieron los muchachos de Adult Swim y de Production IG con una obra como esta. ¡Oh, por Dios! El primer episodio del anime de Uzumaki es cine, huevón. El manga se siente mucho más ordenado, eso es cierto, y para aquellos que no se lo hayan leído, para dar un ejemplo, el primer capítulo trata exclusivamente al padre de Shuichi y su obsesión con las espirales, y el segundo capítulo es una continuación de todo esto, dando cierre hablando de la madre de Shuichi y el cómo enfrentó la pérdida de su marido, ya que parece que es difícil seguir vivo después de hacer esto. Si me preguntan a mí, yo prefiero mil veces el manga ya partiendo desde la narrativa. La pérdida de la cordura del padre de Shuichi creo que está muy bien narrada y refuerza esa vista que les dije de cómo es un ente el que tira de los hilos del pueblo y las espirales no son más que su marca. Esa visión al final del capítulo del padre en una espiral en su incineración nos delata el cómo esto ya es algo sobrenatural con ese panel tan grandilocuente. De lo que estamos hablando y lo que refuerza la base de la obra sucede en el capítulo 2 cuando la madre de Shuichi se vuelve loca desde el accidente del padre. Ella también termina marcada por las espirales, se corta las yemas de los dedos incluso, el cabello por miedo a estas y el pico de tensión sube a su grado más alto cuando por medio de un diagrama que tiene el médico nos damos cuenta que en el oído hay un caracol, es el tímpano, no sé qué mierda sea es. El caracol del oído es una estructura llamada cóclea, que es una parte fundamental del oído interno. La cóclea es un tubo enrollado en forma de espiral como un caracol y contiene células sensoriales auditivas llamadas células ciliadas. ¿Alguien me puede decir cómo puedo poner esta poronga en oscuro? Lo vemos por un diagrama del médico, como dije. Shuichi le pide que se deshaga de él, así como le pide también a los médicos que usen guantes cerca de su mamá, que se cubran el pelo, y esta ya no debería tener forma alguna de saber que los seres humanos tenemos un caracol dentro de la cabeza, pero escucha voces que le gritan que es así, que aún tiene una espiral metida en la cabeza. Esas voces no desaparecen y ella empieza a volverse loca preguntando de si es verdad, queriendo ver el diagrama que tenía el médico, pero como este ya lo escondió se lo niegan, y en ese encrechendo de locura que termina siendo el personaje, termina dando fin en una aparición en el remolino del suero de la señora que toma forma de su difunto esposo. Siguen las voces en su cabeza y se lo dicen de manera clara. Después de eso ella termina cayendo en la locura completamente y se suicida perforándose los oídos, perforándose ese caracol que tenemos ahí y pues haciéndose daños irreversibles. Esta clase de juegos morbosos para mí son la clave de lo que es la obra. Hay un ser cínico que rebosa personalidad, que sin ningún tipo de vergüenza se manifestó y jugó con la madre de Shuichi hasta hacerla estallar y da ese sentimiento de impotencia. Esa es la razón por la cual, independientemente del medio, la mayoría de protagonistas de terror son o un niño o una mujer, porque refleja mejor la impotencia ante un mal. No sé si a alguien más le pasa algo parecido, pero cuando jugué Little Nightmares, por ejemplo, me llevé más sustos que con la mayoría de media que hay hoy en día, y es por eso, sin entrar en spoilers, somos un niño débil que no tiene ningún botón de ataque más que el estarse escondiendo, que se siente completamente impotente ante un mundo cruel, gigante, figurativo y literalmente. Maximizar el sentimiento de impotencia. Cuando comprendemos desde el comienzo que un ser supremo va a estar jugando con los protagonistas para su goce, para mí se vuelve la introducción perfecta a la obra, porque nos da
da un adelanto de manera sobria, discreta, hacia lo que nos espera más adelante. Ahora, por el carácter del anime, donde serían solamente 4 episodios de 20 y tantos minutos, tomaron otras decisiones de dirección y a pesar de que a mí no me parecen las ideales, creo que hicieron un gran trabajo. Fue un trabajo increíble en este primer episodio. El anime comienza muy parecido al manga, con Kirie yendo a recoger a Shuichi a la estación de tren, donde este le dice o le hace ver que el pueblo es una fumada, la sirena que suena todos los días, las montañas tenebrosas, ese mar lóbrego y ese montón de espirales que producen escalofríos bajo la piel, toda esa esencia tenebrosa que ahora él la siente porque ha salido del pueblo ya con más frecuencia. El padre de Shuichi hace acto de presencia, empiezan las primeras discrepancias con respecto al manga, se ahorran algunos minutillos de animación con mostrar al padre en un callejón mirando un caracol, que está bien ahorrarse eso la verdad, y luego la escena donde mueve los ojos haciendo espirales en sus globos oculares por separado. Eso en el manga es distinto. En el manga es Shuichi quien lleva a Kirie y ahí los dos lo ven, pero siendo sincero, esto específicamente me gustó más en el anime, incluso que sea Shuichi quien lo cuente y que nosotros como espectadores igualmente veamos el diseño, pero que Kirie no lo haya visto, porque de esa forma se siente más real ese primer susto de la protagonista cuando lo ve al padre hacer espirales con su cuerpo. Una escena que de verdad te pone los pelos de punta. Pero tan solo al minuto 4 ya apareció mi primera red flag, y es que aparece Asami. Viejo, Asami no aparece en el manga hasta el capítulo 3, una vez ya concluido todo el arco de los padres de Shuichi. ¿Qué quiere decir esto? Van a cambiar la línea temporal, o por lo menos la cronología narrativa. El manga es muy episódico, terminamos un arco, vamos al siguiente, terminamos un arco, vamos al siguiente, y si bien da un poco la sensación de ver a Kirie y decirle: mi amor, ¿cuántos estudiantes y profesores más querés ver transformados en caracoles para que sepas que te tenés que largar de ese pueblo? Porque claro, al haber tantos puntos tan marcados de inicio y final, genera esa sensación en el lector de que ha pasado mucho más tiempo del que en verdad es. Esto tiene un lado positivo, pues es que es mucho más fácil narrar una historia de este carácter, que son juegos de creatividad que va haciendo Junji Ito con el tema de las espirales. Si lo volvemos episódico, si hacemos cierres tan marcados para cada trama, entonces claro, se vuelve más sencillo. Esta es una espada de doble filo, el querer mezclar como todas estas tramas y tratar de hacer una sola línea de tiempo. Y cuando lo vi en el anime dije: cagadón histórico, porque claro, va a ayudar a la narrativa de la obra, pero puede que se vuelva muy complejo a la hora de exponer al espectador. Pero para mi sorpresa, esto está bien llevado. En este primer capítulo del anime, por lo menos, se comienzan a introducir diferentes arcos, como el de Asami mismo o el del pana caracol, y se siente fresco igual. Se siente que hay una línea de tiempo más o menos coherente que avanza de manera natural. De hecho, se le da cierre primero al arco de Asami antes, y esto analizándolo en retrospectiva pues tiene sentido, porque claro, ya Kirie habiendo visto lo que le pasó a los padres de Shuichi, ¿por qué no advertiría a su amiga que claramente está relacionada con las espirales? En este primer capítulo del anime siento que está mejor llevado incluso por eso mismo, y el trabajo de animación es espectacular. Es lo que vimos en el tráiler de hace 5 años, es una viva encarnación de lo que fue el manga. Hermano, la escena de la madre cortándose las huellas, ¡buah! ¡Locura! Y la famosa escena de la cremación del esposo está animada como Jesucristo. Y entonces, ¿por qué el título de este maldito video? Porque llegamos al capítulo 2 del anime. Nos la clavaron de nuevo, nos cogieron de nuevo. Esto es otra entrega más de Junji Ito Collection, viejo. Jamás en mi vida vi un downgrade tan hardcore en animación de un capítulo a otro, y es que cambia por completo el ambiente esta animación de mierda. Este es el capítulo del faro que mencioné antes, y de esta forma decidieron animar los del nuevo equipo de animación, porque eso es un detalle no menor. Este es un equipo de animación nuevo, no es ni el mismo equipo de animación ni el mismo director siquiera, solamente dejaron al guionista parece ser, y así es como ellos decidieron que Kirie subiera unas simples escaleras. ¿Qué es eso, brother? Le robaron el caminado al Peterete y al Chompiras. Y sé que muchos pueden creer que esto no es la gran cosa, y ok, es una secuencia random, continuemos viendo. ¿Qué es esa picha? He visto montones de trabajos universitarios mejor animados que esta puta mierda, y sé que la vara estaba muy alta viendo el primer capítulo. O sea, solamente observen eso, es casi sexual. Pero es que esto no es algo malo comparado con esa genialidad, esto es simplemente malo a secas. No sé si ya será un sesgo mío o algo parecido, pero es que hasta narrativamente se me cayó a los pedazos la obra. Lo que antes dije que los desvíos de la trama se sentían frescos, orgánicos, aquí fue todo lo contrario. Sentí transiciones toscas narrativamente hablando. Cuando querían incorporar un
nuevo arco a partir de acá, un nuevo personaje. El tema de los enamorados, por ejemplo, que es el primero, que se terminan uniendo a sí mismos en una espiral y huyendo al mar, se siente completamente ajeno a la obra y solamente me provocó risa de lo puto mal que se ve todo. Y es que ya no está esa suavidad narrativa para incluir las tramas. Mira eso, como si el hecho de que te convirtieran en un maldito gusano no fuera lo suficientemente malo, ahora te animan como el culo. Y el capítulo 3 es lo mismo y el 4 es más de lo mismo. Me los vi y fue tristísimo. Podría seguir hablando de ejemplos y secuencias que dan puta pena, pero ya sería repetirme. Ustedes mismos lo pueden ver. Vi gente diciendo, no, pero el final estuvo bien, la historia es buena. Sí, claro, huevón, están adaptando una puta obra maestra. ¿Cómo carajo va a estar mal la historia? Y si la animación va a ser esta cochinada, ¿por qué no me leo directamente el manga otra vez? Mejor y ya está. La adaptación es un fiasco, se vea por donde se vea. Es que, oh Dios viejo, el arco del hospital. Esto en el manga estaba para cagarse encima. Las mujeres embarazadas para dar a luz que tienen que tomar sangre fresca. Y ahora aquí, no me van a decir que se parece más a Junji Ito Collections que al primer capítulo. Es algo completamente distinto. Uno de los principales productores salió a dar explicaciones de cómo es posible que esto saliera de esta forma y se disculpó en una cantidad de tweets excesiva, pero bueno, ya nada que hacer, shit happens. Igual, el hecho de que un anime que solo contaría con 4 capítulos se anunciara para 2020 y haya salido hasta finales de 2024 ya no era una muy buena señal. El equipo de animación pasó cambiando, como ya dije. El director del primer capítulo solamente trabajó en ese por problemas que tuvo. Todo parecía que era un desastre ahí dentro. No me imagino el infierno que tuvo que ser para algunos de los involucrados durante estos 5 años. Wow, 5 años, viejo, que estuve esperando esto. Por lo menos aproveché para hacer un pequeño análisis al manga, hablar un poco del manga, que es lo que me gusta y creo que vale la pena. Y tampoco me enfoqué tanto pues en ver esta nueva temporada de Yami Shibai, que de hecho me recordó un montón a Yami Shibai, que si no saben lo que son historias cortas de terror animadas así. Algunas valen la pena, se las recomiendo. Y bueno, lo de siempre, manténganse en el presente, se cuidan y adiós.